Tablas de cubierta agrietadas por el sol. El zumbido de un silencio sepulcral, roto por el crujido de la madera y un retumbar apenas audible. El rugido de decenas de estómagos hambrientos. En los ojos de la tripulación, el vacío, pero en lo más profundo de sus pupilas arde un fuego depredador. El ron y el oro son cuentos de hadas, la realidad de la vida pirata olía a desesperación. Y hoy descenderemos a ese infierno para componer el menú de la última cena pirata, de lo repugnante a lo impensable. En la cima de este menú se encontraba algo que rompía no solo el cuerpo, sino también el alma. A ese olor a desesperación se mezclaba otro, un olor dulzón y nauseabundo a escorbuto y tejidos en descomposición. Los supervivientes decían que los persiguió toda su vida. Esto no es simple hambre, es una desintegración biológica a nivel celular. Olviden al capitán Jack Sparrow dándose un festín en Tortuga. Los verdaderos enemigos de un pirata no eran las fragatas enemigas, sino el escorbuto, la sed y el hambre era el asesino más ingenioso y cruel. Según el historiador Peter Leeson, durante la edad de oro de la piratería, morían muchísimos más marineros por enfermedades y agotamiento que en combate. Su principal enemigo no era la flota real, sino su propia cocina. En los próximos minutos descubriremos por qué las ratas de barco se consideraban un manjar y costaban más que el ron, cómo los piratas preparaban sopa de cuero con sus propias botas y qué era la costumbre del mar. Un ritual espantoso sobre el que los supervivientes guardaron silencio hasta el final de sus días. Las ratas no son solo comida de desesperación, son la moneda de la supervivencia. Cuando París fue sitiada en 1870, las ratas entraron en el menú de los mejores restaurantes. Los piratas entendían instintivamente esta economía de asedio. Pero incluso una rata en el asador de un barco es señal de catástrofe. Antes de llegar a eso, el menú incluía otra cosa, algo que difícilmente podría llamarse comida. En primer lugar, la carne en salazón. Ternera o cerdo curados en salmuera hasta alcanzar la consistencia de madera salada. No se cortaba con cuchillo, se partía con un hacha. Imaginen intentar morder un trozo de un ladrillo salado. Se encontraron algunos barriles de ternera de la época del almirante Nelson 100 años después, y la carne en su interior estaba dura como un fósil, pero formalmente comestible. Los piratas no solo comían comida vieja, comían historia. Acompañando a este ladrillo estaban las galletas de barco, bizcochos de harina y agua, apodados rompemuelas. Su ingrediente principal eran los gorgojos y sus larvas. Los piratas bromeaban diciendo que era mejor comer las galletas en la oscuridad para no ver qué más estabas comiendo. Los marineros experimentados incluso preferían las galletas agusanadas, una fuente adicional de proteínas. Para comer una galleta la rompían con la empuñadura de un cuchillo y remojaban las migas en grog. No era un producto. Era un material de construcción que había que hacer comestible. Ahora, deténganse un segundo. Abran mentalmente su frigorífico. Y ahora imaginen. Para desayunar, un ladrillo salado. Para cenar, una galleta con larvas. ¿Cuántos días aguantaría su voluntad antes de empezar a mirar a su perro de otra manera? Esto no es una degradación moral, es biología. El fenómeno se conoce como estrechamiento del foco cognitivo. Cuando las necesidades básicas no están cubiertas, el cerebro desconecta la empatía y la moral. Solo queda un objetivo: calorías. No te vuelves malo. Te conviertes en una máquina eficiente de supervivencia, pero ni siquiera esta dieta diabólica salvaba. Mataba lentamente. La falta de vitamina C causaba escorbuto, encías sangrantes, dientes que se caían, viejas heridas que se pudrían y se abrían de nuevo. En la década de 1740, durante el viaje alrededor del mundo de George Anson, de casi 2,000 hombres, murieron 1,400, casi todos de escorbuto. Sus cuerpos se descomponían en vida, era la plaga que llevaban consigo en la bodega. Pero incluso las encías podridas y las galletas agusanadas eran un lujo,
porque cuando la bodega se vaciaba, comenzaba el siguiente acto de la tragedia, y los primeros en entrar en el menú eran aquellos que siempre estaban en el barco. Pasajeros silenciosos con 4 patas y una cola, y cuando también ellos se acababan, los piratas empezaban a mirar a los pasajeros de 2 piernas. El precio de una rata de centina gorda durante una calma chicha podía superar el salario semanal de un marinero. No era solo comida, era la última carne fresca en cientos de millas a la redonda. Una moneda con la que se podía comprar un día más de vida. La receta era simple y brutal. La rata se chamuscaba sobre una vela para quemar el pelaje, se destripaba y se ensartaba entera en la punta de un cuchillo o una bayoneta, asándola sobre la misma llama tenue. En los diarios de a bordo del siglo XVIII se conservan registros. El coste de una rata equivalía al de una botella de buen brandy español. La elección entre el olvido rápido y un día más de tormento era obvia. Cuando se acababan las ratas, comenzaba la verdadera alquimia naval. Los piratas empezaban a comerse su propio barco, se cortaban trozos de cuero de las botas, cinturones, fundas de cuchillos, incluso de la jarcia. Se remojaban durante horas en agua de mar salada para ablandarlos un poco. Luego se raspaban con cuchillos para quitar la suciedad y el alquitrán, y se hervían durante días hasta que el cuero se convertía en un líquido turbio y pegajoso. Es como hacer una sopa con tu propia cartera. El valor nutricional de este brebaje era casi nulo, pero estaba caliente, llenaba el estómago, engañaba al cerebro, dándole la ilusión de saciedad. Era una comida placebo, un aplazamiento de la sentencia. Observen al carpintero de a bordo. Para todos es un maestro de la madera, pero ahora es un carnicero. Su herramienta no es el hacha, sino el raspador de cuero. Mira el mástil principal y no ve un soporte para las velas. Ve cientos de porciones de una futura sopa en el revestimiento de cuero de la jarcia. Cada crujido de una correa es para él el sonido de la cena. Su mundo se ha reducido a una sola pregunta. ¿Qué más en este maldito barco se puede hervir? Raspa el cuero como si fuera madera preciosa, sacando finas virutas. Sabe qué trozo está impregnado de sudor y sangre y cuál está más limpio. Para él, el barco ha dejado de ser un barco. Se ha convertido en un esqueleto comestible que roen hasta los huesos. A este guiso de cuero se le añadía serrín para espesarlo. Y luego llegaba el turno de las velas. Las velas de cebo, hechas de grasa animal, eran el último producto en conserva a bordo. No se quemaban, se comían. Era un acto de canibalismo hacia el propio barco. Devorar su luz, su calor, su última esperanza. Comieron todo lo que no estaba hecho de metal o carne humana. El barco fue roído hasta quedar limpio, pero decenas de ojos en la cubierta seguían vivos y hambrientos, y entonces el capitán, mirando esos ojos vacíos, comprendía. Había llegado el momento de recordar el párrafo más terrible del código marítimo no escrito, el que convertía a los compañeros de infortunio en la última comida, el que se llamaba la costumbre del mar. No era locura, no era una lucha animal por la vida, era un protocolo, un ritual frío, casi legal, reconocido por los marineros de todas las flotas. En tierra se llamaba asesinato a sangre fría. En el famoso caso de 1884, conocido como La Reina contra Dudley y Stephens, un tribunal victoriano se enfrentó a este dilema. Para los marineros era una necesidad cruel. Para la ley era el colapso de la civilización. 2 mundos se miraban y ninguno entendía al otro. El procedimiento era terriblemente simple. El capitán rompía astillas o cerillas de diferentes longitudes, las apretaba en su puño. La tripulación echaba a suertes. Quien sacaba la más corta se convertía en la víctima. Esto eliminaba la culpa personal. El asesino no era la tripulación, sino el destino, la fatalidad, la providencia. Alguien tenía que morir para que los demás vivieran, y la elección no la hacía la mano del hombre, sino el ciego azar. A veces, en este infierno, asomaba algo humano. Al condenado se le daba un último cigarro, si lo había, un último sorbo de agua.
unos minutos para escribir una nota de despedida que se lanzaría al mar en una botella. Era un intento desesperado por preservar la ilusión de dignidad en el centro de la deshonra absoluta. Pero a veces no se echaba a suertes. Se aplicaba la regla no escrita del grumete. Se elegía al más joven, al huérfano, al que no tenía familia en tierra, aquel por quien nadie lloraría. Se llamaba la parte injusta, el cálculo más cínico, donde el valor de una vida se determinaba por los lazos sociales dejados a miles de millas de distancia. La escala de la humanidad en ese momento cae a cero. Pero esta no es una historia sobre monstruos innatos, es una historia sobre cómo las condiciones extremas los crean. La línea que separa al hombre civilizado de la bestia resulta tener el grosor de una galleta de barco. La ciencia lo confirma. En 1944, el experimento de hambruna de Minnesota demostró cómo voluntarios bien alimentados, sometidos a una dieta estricta, se volvían agresivos y obsesionados con la comida. Sus brújulas morales se rompían. Los piratas vivieron este experimento en su forma más extrema y letal. Demostraron que la moral es un lujo solo al alcance de los que están saciados. Y no son solo cuentos de marineros. En 1820, el ballenero Essex fue hundido por un cachalote. Los supervivientes derivaron en botes. Cuando la comida se acabó, recurrieron a la costumbre del mar. El capitán George Pollard Jr. echó a suertes junto con todos los demás. La pajita corta le tocó a su primo, Owen Coffin. Tenía 18 años. Pollard le suplicó al joven que le permitiera morir en su lugar. Le ofreció su vida. Pero Coffin se negó. Su respuesta pasó a la historia. Mi suerte es tan buena como la de cualquiera. Esta escena impactó tanto a Herman Melville que se convirtió en una de las fuentes de inspiración para su Moby Dick. Los supervivientes de tales odiseas guardaban silencio. Era su secreto más terrible. Hoy llamaríamos a su estado una forma gravísima de TAPT, complicada por la culpa del superviviente. No solo sobrevivieron a una catástrofe, se convirtieron en sus participantes activos, en su instrumento, se comieron su pasado para comprarse un futuro, y esa deuda era imposible de saldar. Esta historia no es solo un cuento de terror, es un manual para el desmantelamiento de un ser humano, y nos enseña 3 lecciones brutales. Primero, la civilización es una fina capa de barniz sobre el instinto animal, quita la comida y los lazos más fuertes. La amistad, la lealtad, la moral, se desmoronan en cuestión de días. El filósofo Thomas Hobbes sostenía que, sin sociedad, la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Un barco pirata en calma chicha se convirtió en un laboratorio viviente que demostró su teoría. Segundo, la mente humana es capaz de reprogramar los instintos básicos. La aversión a la podredumbre o a la carne humana se desactiva cuando el cerebro entra en modo de supervivencia. Es una batalla entre la corteza prefrontal, tu brújula moral, y el antiguo cerebro reptiliano que solo necesita calorías. En una hambruna prolongada, el cerebro reptiliano gana. No solo acepta el horror, empieza a desearlo. Y ahora, la pregunta principal para ustedes, lo que estas personas hicieron para sobrevivir, ¿es una necesidad trágica o un crimen imperdonable contra la humanidad? Este debate no tiene una respuesta correcta. Escriban en los comentarios una sola palabra, necesidad o crimen. Veamos de qué lado está la mayoría. En jurisprudencia esto se conoce como el estado de necesidad, uno de los conceptos más controvertidos del derecho. Su voz en los comentarios es su veredicto en este tribunal improvisado de la historia.